¿no? O incluso, bueno, la más fácil es la partida de nacimiento. Asimismo, también existe una filiación extramatrimonial, es decir, cuando los padres no están casados, y bueno, puede ser por parte del padre o de la madre solicitar un reconocimiento del hijo que es de manera voluntaria. Así es. ¿No? Y es inimpugnable también. O de lo contrario, a través de un proceso, ¿no?, de filiación. Así es. Puede ser impugnable después de los 90 días. Así es. Después de los 90 días, posterior a eso, es sumamente complicado el tema, ¿no? En el proceso de filiación, como lo estaba mencionando antes, se inicia una demanda de filiación. Si la parte a quien se demanda no contesta dentro del plazo de ley, el juez entiende que es el padre biológico. Por eso es imperiosa necesidad, si es que quien está siendo demandado por filiación tiene que contestar la demanda. Bien, el juez contesta la demanda, bueno, pongamos el hipotético que se contesta la demanda, se solicita hasta en 2 oportunidades la prueba de ADN. Si esta no va, entonces nuevamente se presume, por cierto, que él es el padre. Ahora, sale una sentencia y dice: muy bien, señor Pérez, usted es el padre biológico de su hijo Juan Pérez, ¿no? Entonces, Juan Pérez Gómez, por decirlo un nombre. Muy bien. Le da un plazo para que pueda inscribir un RENIEC y la partida de nacimiento correspondiente. Pero, ¿qué sucede cuando el procesado, por decirlo de alguna manera, el padre no lo inscribe a pesar de que hay una orden judicial? Porque también sucede, no lo inscribe y no quiere inscribirlo. En ese caso, se debe presentar un escrito pasado el tiempo de ley que el juez ordena para que pueda inscribirse, para que el juez, con la autoridad y la autonomía de su investidura, pueda inscribir al menor por intermedio del señor Pérez. Es decir, el juez va a decir: yo inscribo y reconozco al niño, al menor, que para este ejemplo es Juan, reconozco para que pueda ser reconocido por el señor Pérez, en representación del señor Pérez. Esa es la idea. El juez reconoce en nombre del señor Pérez. Ojo, no es que el juez lo esté reconociendo como él, como persona natural, sino por su propia investidura lo va a reconocer en representación del señor Pérez, ya que no ha regularizado el reconocimiento en el plazo señalado. Y existe una resolución que se tiene que llevar a RENIEC para que ésta pueda ser inscrito. Incluso en la partida de nacimiento siempre va a haber una nota en un extremo de la partida, o al reverso de la partida, o en la parte inferior de la partida, donde se dice que el padre es el señor fulano tal, reconocido por el juez tal, según el expediente de resolución número tal. Esa nota es la que se acredita y se tiene siempre presente al momento de reconocer. Eso no quiere decir de que pierde todo tipo de obligaciones o derechos de menor. Por el contrario, tiene todas las obligaciones y derechos de un padre hacia un hijo y un hijo hacia un padre. Posterior a eso, recién podríamos iniciar una demanda de alimentos, una demanda de régimen de visitas. Ahora, la ley ha cambiado en el sentido que antes tenías que iniciar una demanda de filiación y posterior a eso la demanda de alimentos. Ahora, por un tema de celeridad procesal, se ha unificado. Yo en mi misma demanda de filiación, en la misma demanda de filiación, puedo solicitar la demanda de alimentos para que dentro del mismo proceso y ganar tiempo, sobre todo, cuando se reconozca al menor, inmediatamente se haga el proceso de pensión de alimentos, y eso nos lleva a un tema de medidas cautelares, ¿no? Medidas cautelares antes del proceso. Esto tiene sus pros y sus contras. ¿En qué sentido? En las medidas cautelares. Si yo unifico mi demanda filial de paternidad y al mismo tiempo una pensión de alimentos, lo que estoy dando a conocer
es que le estoy diciendo al demandado, ¿sabes qué? Una vez que reconozcas a mi hijo, porque acá no hay prueba en contrario, cuando se haga la prueba de ADN va a salir, sí o sí, te voy a demandar por alimentos. Y en ese juego y en ese contexto de alimentos existen muchas cosas, muchas características, muchas jugadas bajas para evitar el pago de pensión de alimentos. Entonces, algunos abogados optan por, de todas maneras, hacer independientemente solo la filiación, sale la sentencia y una vez reconocida vas a iniciar una demanda de alimentos. Pero esta demanda de alimentos, antes de iniciarla propiamente como demanda y antes que el demandado conozca de esa demanda, inicias una medida cautelar fuera del proceso, antes de demandar. Como ya sabes dónde trabaja, ya sabes qué es lo que hace, si trabaja en una empresa, si trabaja en recibos honorarios, tú vas a solicitar al juez que te anticipe una pensión que tú vas a establecer, sea en porcentaje hasta el 60%, o sea una pensión fija. El juez va a establecer ese punto, te va a conceder la medida cautelar, previo reconocimiento obligatorio es el entroncamiento familiar, que es la partida de nacimiento, reconocido por el señor, y una vez que se ha admitida tu medida cautelar, que no va a tener conocimiento este señor, o en todo caso el demandado, recién tienes 10 días para que presentes tu demanda. Una vez que se admita tu demanda, inmediatamente del sueldo del señor, de la empresa del señor, se le va a quitar una parte, un porcentaje o una cifra, cualquiera de las dos, al demandado, para que pueda, dure lo que dure el proceso, siempre vas a tener una pensión. Luego el juez o la juez va a expedir sentencia. Lo peor que te puede pasar, lo peor es que vaya a sentenciar sobre la misma base que te dio la medida cautelar, nunca menos, y lo mejor siempre va a ser hacia arriba. Esto puede ser naturalmente apelable, ¿no? Pero a lo que iba es que esta medida cautelar ya no tendría sentido si es que tú presentas, esta medida cautelar fuera del proceso, no tendría sentido si es que presentas en una misma demanda, la demanda filial junto con la de alimentos. ¿Por qué? Voy a ponerlo en este contexto, porque el elemento sorpresa ya está dada tu estrategia, ya la des a conocer. Es natural que después de que sea reconocido te voy a mandar por alimentos. Entonces yo voy a estar preparado y voy a hacer, ¿qué es lo que suelen hacer? Les comento, suelen hacerse de deudas. ¿En cómo hacen sus deudas? Suelen hacerse de conciliaciones hacia otros hijos que puedan tener, o reconocimientos de deuda de conciliaciones antes de la fecha de la demanda. Entonces, cuando se evalúan los elementos objetivos, el juez dice, ¿cuánto ganas? Yo gano 1000 soles. ¿Y cuánto tienes en deudas? En deudas tengo 500 soles. Entonces necesitas, y tengo otros 500 soles para vivir. Entonces el juez, por más que quiera imponer más dinero, va a decir, bueno, estas deudas con fechas ciertas han venido antes de la demanda, entonces es verdad, se presume por cierto que son verdades. Entonces lo que el juez va a tener que decir es, bueno, no puedo sentenciarte, tampoco puedo dejarte sin plata para que vivas, sentenciaré pues a 150, 200 soles. Por eso, al momento de iniciar las demandas, tienes que hacerlo con mucha cautela y con mucha estrategia. Así es, doctor. Y bueno, también decirle pues a todas las madres que muchas veces no quieren saber ya más nada del padre de sus hijos, que es importante que realicen este proceso de filiación, porque la filiación vincula a los padres. Entonces, a raíz de ello pueden solicitar obligaciones o derechos de los niños, ¿no? Exacto. Perdón, doctora. Y el tema de los devengados. Es importante hablar de los devengados. Fíjense, ¿cuándo ingresan los devengados? Los devengados no entendámoslos como el contexto natural, económico, financiero que se tiene desde que me debes el dinero. Los devengados se van a dar a partir desde donde inicias la demanda. Es decir, el Código Civil lo establece bien claro. Desde que yo interpongo la demanda hasta una sentencia firme, es decir, que sea inapelable y consentida, desde, por ejemplo, yo presento mi demanda el 1 de enero del 2014
y mi resolución firme y consentida e inapelable salió el 31 de diciembre del 2014, o sea, todo un año, que voy a pedir los devengados desde que interpuse mi demanda. Así mi hijo ya haya tenido, Mayor de edad, tenga 5, 6 o 7 u 8 años. A veces existe este problema, ¿no? Que se confunde. Mi hijo tiene 10 años, entonces voy a pedir los devengados desde que estaba embarazada, ¿no? Por todos los años que no me ha venido cubriendo. Y no es así. Los devengados se interpone desde el inicio de la demanda. Desde el inicio de la demanda, y el código es preciso y claro. Bien, otra cosa que no quería pasar por alto es cuando la mujer sale del Estado, ¿puede pedir una pensión de alimentos? ¿Puede pedir una pensión de alimentos? Es una pregunta bastante interesante que nos hicieron hace algunos años, y analizando el código y viendo la estructura normativa, la pregunta es que sí. Pero ¿cómo voy a pedir una pensión de alimentos si no ha reconocido aún a su hijo? ¿Y cómo ese niño tiene obligaciones si la Constitución dice y el Código Civil establece que para que un menor tenga los derechos y obligaciones, sobre todo tenga derechos, que son derechos alimentarios de los padres en favor del menor, tiene que nacer y nacer vivo? Pero mientras esté en el vientre no tiene esos derechos. Pero la normativa, y hay una discusión, y hay varios criterios y varias posiciones, en algunas positivas y en algunas negativas. Estos son casos muy aislados que se han visto, debe ser del 1%, pero efectivamente se puede pedir una prueba de ADN mientras esté gestando la madre. De la placenta se saca una muestra y se compara, y si se determina que él es el padre, entonces puedes pedir una pensión de alimentos con respecto al tiempo que dure la gestación, porque de ahí en adelante tienes que hacer un nuevo proceso, porque recuerden que el menor tiene que nacer vivo. Bien, queridos amigos, el día de hoy hemos querido dar, como siempre, algunas ideas genéricas, unas ideas importantes de cómo pueden tener en cuenta y cómo se entrelaza todo el tema familiar, desde temas de filiaciones, desde el tema de reconocimiento, régimen de visitas, tenencia, patria potestad, pensión de alimentos. Como siempre, estaremos llanos a absolver todas sus preguntas por la página web o por las llamadas telefónicas que gustosamente nos puedan hacer, y vamos a atenderlos siempre con la mayor claridad que se pueda hacer. Muchas gracias. ¿Te parece complicado comprar un